Nuestra invitada de hoy, Mabel Lara Dinas. Mabel es mamá, esposa y periodista de la Universidad Santiago de Cali. Nació en Puerto Tejada, Cauca, hace 41 años y durante más de 20 años ha dedicado su vida a recorrer Colombia buscando las historias de las poblaciones más desfavorecidas. Su sensibilidad social la llevó a realizar una especialización en gerencia social y una maestría en ciencias políticas y relaciones internacionales. Fue corresponsal en Washington, la capital mundial de la democracia, galardonada con el Premio Simón Bolívar de Periodismo, 8 premios como la mejor presentadora de Colombia y el reconocimiento del gobierno de Suiza y la ONU First Generation como mujer líder latinoamericana que inspira. Son algunos de los logros alcanzados en su destacada carrera. Mabel quiere ser senadora de la República de Colombia porque reconoce que su historia de éxitos es la excepción y no la regla. Esto y mucho más aquí en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Mabel Lara, el Senado con sentido social. Mabel, es un gran gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida. Muchas gracias, muchos años de conocerla, Ángela, y sobre todo de reconocer su trabajo y su liderazgo en el periodismo. Y pues para mí es un honor poder estar con usted y aceptando esta invitación. Gracias, Mabel, pues verdaderamente es rico estar aquí y vamos a empezar preguntándote, después de esa tan exitosa carrera periodística, ¿qué te picó para meterte en la política y lanzarte al Senado? Es una pregunta que me han hecho mucho y frecuentemente, y yo creo que la mejor manera de no sentirse desesperado es levantarse y hacer algo. De hace más de una década venían preguntándome si me interesaba hacer política, tal vez por lo que represento, por las posiciones periodísticas que también he tomado en diferentes escenarios. Yo creo que hoy más que nunca estamos ante un parteaguas y que la renovación del Congreso, que es lo que a mí me compete, y la política es responsabilidad de mi generación, y dejo mis privilegios para que mi sujeto político, que cada vez estaba más fuerte y me hacía decir cosas, no me pusiera primero en problemas ante una audiencia que espera de uno un poco distancia de algunas agendas locales, y segundo porque creo que es un camino que depende de todos. Bueno, Mabel, pero en algún momento cuando tú te fuiste del noticiero, te fuiste para Estados Unidos para hacer una maestría, ¿qué te hiciste porque no te volvimos a ver? Bueno, tal cual, yo me fui a hacer un año sabático en medio de una situación muy compleja para todos como humanidad, que fue una pandemia. Todo el mundo nos decía, están locos, que se van a ir en Estados Unidos en medio de una pandemia, y nosotros decidimos que era ahí donde debíamos cumplir ese sueño, número uno. Y luego, tras una beca de la Universidad Georgetown, hice un proyecto o trabajé en un proceso que ellos hacen que es como una pasantía realmente, en donde hablan sobre innovación y liderazgo en políticas públicas para América Latina, porque yo ya me estaba planteando la necesidad de ser un real actor de cambio y transformación. Yo creo que en ese tiempo de ausencias me fui como corresponsal en Washington de Caracol, y creo que iba perfilando un poco este sueño que la vida, Dios, me hizo llegar hasta esta decisión. Seguí trabajando y seguí disfrutando de la ciudad de la democracia, y me seguí preparando, que digamos yo tenía una inquietud frecuente más allá de este paso por el conocimiento. Entonces seguí haciendo mis cositas, tal vez no tan públicamente. Qué interesante, ¿verdad? Que hayas planeado tu vida en esa forma. Bueno, en este momento, ¿cuál es tu campaña o cuál es tu programa? Pues yo he dicho varias cosas. Lo que nosotros planteamos primero es el fortalecimiento de un partido. Y sobre esto hay que decir que la decisión se toma después de muchas propuestas, muy agradecida de verdad de muchos movimientos que pensaron que alguna vez yo podría ser parte de ellos, pero cuando me invitan a construir un partido nuevo, y no nuevo de nacimiento, sino un partido que renace con los ideales de Luis Carlos Galán, y que me dicen es una lista cerrada, cremallera, donde queremos que seas nuestra cabeza de lista, y hay una cantidad de mujeres que si no hubiese sido así, no se lanzaban a la política por las condiciones y lo difícil que es que las mujeres estemos en política, pues dije, ok, si voy a militar en algún escenario, me encanta que sea así, que sea inspirador, que me haga sentir tranquila, que me permita construir, y esas son partes de las banderas desde ya. Nosotros hemos dicho que estamos en esto no solo cuando seamos poder, que esperamos ganar, sino desde ya con hechos y no solo con palabras. Y es, por ejemplo, ir una de las banderas a la periferia de Colombia. Yo he estado por el periodismo conociendo mucho la realidad de nuestro país. Usted sabe que nosotras pues conocemos realmente desde el periodismo un poco como la filigrana
de lo que pasa en un país como el nuestro, de los juegos de poder, de la pobreza multidimensional. Entonces, la primera bandera es esa, es la periferia, es trabajar por esas poblaciones vulnerables que no se sienten representadas. Una segunda muy importante es la renovación política, y yo creo que el país tiene que entender que no tiene arreglos si siguen en el poder los mismos, las mismas, como decía Galán, como decía Gaitán, que hay que renovar la clase política con personas que la gente confíe, y ser limpios y hacer limpieza. Y eso es un compromiso para llamar la atención de los abstencionistas apáticos que se quedan en su casa y no se dan cuenta de lo que estamos viviendo. Entonces ahí está, que el centro de esta campaña es la periferia, la renovación política es necesaria con gente en la cual, digamos, la gente ha depositado su confianza, y hay otras banderas que nosotros asumimos después del estallido social y después de una pandemia, y es entender que en Colombia, por ejemplo, se pasa hambre. Entonces esta bancada va a trabajar por el hambre cero, que es una tarea pendiente de Colombia, más allá de que han criticado el informe de la FAO. Hemos dicho desempleo mínimo, hemos encontrado, por ejemplo, y tiene que ver con todas mis banderas, que después de la encuesta Hogares del DANE, las más fregadas entre las fregadas son las mujeres, las cabezas de hogar, las madres comunitarias, incluso que están allí, es otra de mis banderas. Yo soy una periodista que dice que defiende la lucha contra la corrupción desde el periodismo, y cómo no, represento también lo que somos. Entonces uno podría decir que es descentralización, tiene que ver con participación y renovación, tiene que ver con libertad de prensa, tiene que ver con empleabilidad, tiene que ver con mujer, y bueno, pues yo soy de esta región, ¿cómo no trabajar por ella? Bueno, pues igual una de las cosas, por ejemplo, como tú decías, que se ha visualizado últimamente es la gran desigualdad que existe en Colombia entre los que tienen y los que no tienen. Y en realidad los niveles de pobreza en Colombia son bastante altos, y cuando tú hablas de la periferia, precisamente allí es donde está la pobreza de las ciudades. ¿Tú estarías de acuerdo, siendo que es muy difícil, digamos, asegurarle a todo el mundo que va a tener empleo en un país como Colombia, donde a veces la parte política es difícil? ¿No estarías de acuerdo a través del Senado presentar una ley para el salario mínimo vital? Sí, incluso nosotros hemos hablado de la renta básica que nosotros tenemos que empezar a trabajar como políticos. Sí, el salario mínimo vital es un término que a mí me gusta mucho. Sin embargo, en medio de esta crisis fiscal uno tiene que ser responsable, Ángela, porque muchas veces estos globos que se venden en campaña política, cuando uno llega al Congreso y ante un gobierno que tiene que resolver tantos asuntos, pues uno se queda a gatas, no puede lograrlo, y hay que ser responsables realmente con lo que decimos. Lo que nosotros hemos dicho aquí es que es importante que el país entienda que todos tenemos que trabajar para disminuir las cifras de desempleo, y sobre todo el desempleo juvenil. Yo he estado chequeando las encuestas de DANE, incluso Pulso País, y he hecho otros estudios con el equipo que me acompaña ahora, y lo que uno se da cuenta es que uno puede hacer una política diferenciada. Si bien afecta a todos los grupos etarios, a todas las poblaciones, hay unos más afectados que otros, como son, por ejemplo, los jóvenes y son las mujeres. Entonces, todas las iniciativas que uno pueda apoyar, entendiendo el momento de la historia que nos está tocando vivir, esta bancada, y yo quiero seguir hablando de eso, este grupo de gente que quiere ir como proyecto político, tiene que apostarle y jalarle al asunto. Y sobre esas realidades también hay que hablar, porque tenemos, digamos, unas iniciativas que ya hemos empezado a trabajar con las comunidades, y vamos a puntualizarlas para que sean más aterrizadas, claro que sí. Pero ¿cómo sería, por ejemplo, esa política de empleo? Eso es una de las cosas complicadas, porque para eso tienen que haber empresas, tienen que haber confianza en el gobierno, o el gobierno tiene que tener muchísimas obras para poderle dar empleo a la gente. Entonces, es decir, la parte del empleo siempre ha sido compleja, porque pues primero porque en Colombia, volvemos otra vez, hay grandes diferencias entre los unos y los otros. En el mundo, por ejemplo, se ha dicho que la gente más rica podría verdaderamente financiar pagándole un sueldo por no hacer nada a la mayor parte de la gente. Entonces, esa parte de poder llegar a un full empleo, o a un empleo que por lo menos resuelva los problemas de la gente con hambre, no es tan fácil. No es tan fácil, pero nosotros en el nuevo liberalismo, que quisiera decir aquí, no es el nuevo liberalismo, es el verdadero liberalismo. Hemos dicho que lo que hay que hacer aquí es entender que hay un porcentaje mínimo de población que tiene, digamos, concentración de la riqueza, y que ese desarrollo tiene que verse con todas las poblaciones. Y en ese sentido, porque hemos hablado muchísimo sobre este tema, es que queremos proteger también al empresariado. Yo creo que hay que decirle al país claramente que la libre empresa
es necesaria arroparla a los empresarios y todos los microempresarios que sostienen el tejido de la economía en Colombia. Nosotros somos defensores de la libre empresa y también vamos a ir a trabajar por esos microempresarios, porque no es posible, y rápidamente lo digo, que cuando planteamos que el aumento del salario sea del 10% y que nosotros tengamos esta realidad en Colombia y nos enteremos que lo que ha significado la inflación, por ejemplo, en los útiles escolares, o lo que ha significado para una microempresa pagar unos sueldos tratando de llevar a la gente a la formalidad. Esas son las medidas populistas que al final nos castigan y siguen esclavizando a mucha de la gente que está pobre y que no tiene que comer en el día a día en Colombia. Entonces, ¿cómo hacerlo? Fortaleciendo el empresariado y sobre todo trabajando con los pequeños, con los microempresarios y con los emprendedores. Este país tiene que entender que hay unas grandes empresas, pero que hay otros que sostienen el tejido social y esta bancada va a trabajar con ellos. Muy importante, Mabel. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. Visita Nachira, uno de los 10 finalistas en el 2016 de los Premios Mundiales de Hábitat, reconocida internacionalmente como mejor práctica. Conozca el baño seco y compostero, la cocina solar, la fuente de la Pachamama. Asista a una velada a la luz de la luna, piérdase en el laberinto, vea cómo funciona una biciducha, aprenda cómo se hace el papel hecho a mano y los juguetes de desechos reciclados, disfrute de una noche en familia en la Ecoaldea, conozca los proyectos productivos que constituyen la columna vertebral de esta Ecoaldea de mujeres, saboree los mejores platos vallecaucanos, haga sus reservaciones con anterioridad, atendemos congresos, grupos y colegios, visite nuestra página web www.nachira-ecoaldea.org. Corregimiento El Bolo San Isidro, a pocos metros del Parador Alaska. Nachira, ganadora del galardón a la Mujer Vallecaucana 2018 en el ámbito económico. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Mabel Lara, el Senado con sentido social. Cuando tú hablas de la parte de las microempresas, uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia, y creo que algunos países que han pensado que uno puede verdaderamente dar empleo a través de la microempresa, es que es muy complicado crear empresa. En Colombia, con tanta traba, prácticamente, si tú ves las cifras de las cámaras de comercio, de cada 100 empresas que empiezan cada año, casi el 60 o el 70% no sobreviven y otras 10 fracasan después del primer año porque no tienen los recursos para poderse sostener ese primer año en que tú no vas a ganar plata. Es decir, y casi se puede decir que los grandes empresarios del mundo, que en este momento hay gente muchísimo, muy rica, han dicho que ellos podían sostener a toda la gente pobre del resto del mundo. O sea, que algunos empresarios y algunas empresas podían también, por lo menos, hacer que sus empleados fueran accionistas de sus empresas. ¿Tú qué opinas de esta propuesta? Pues aquí tenemos una iniciativa muy parecida. Yo no sé si llegan a ser accionarios o si tienen acciones, pero por ejemplo recuerdo mucho que la siderúrgica de Maurice Armitage lo que ha hecho es que estos empleados puedan sentirse partícipes de los desarrollos, digamos, de los rendimientos económicos. Entiendo incluso que, y quiero situarme en nuestra región aprovechando esta audiencia, que incluso los beneficios que generan las empresas, hay unas garantías y se distribuyen entre los empleados. Digamos, ejemplos existen de empresarios comprometidos. Y quiero puntualizar sobre esto,
Ángela, porque la situación en el Valle del Cauca y en Cali está sobredimensionada, al menos es terrible. Y cuando digo esto, no nos hemos dado cuenta del problema que tenemos y lo voy a aterrizar. El 52%, según la Cámara de Comercio del Valle, de las empresas en nuestra región y su capacidad productiva empresarial está casi paralizada. Y esto fue después del estallido social. Estamos hablando de un 16% aproximadamente en el Valle del Cauca y hablamos un 21% en el Cauca, 14% en Cali, 14% en Cali. Y esto lo dicen las cifras de la Cámara de Comercio y también plantean algunas soluciones que nosotros queremos arropar, pensando en una tasa de desempleo altísima que ha llegado a superar el 20%. Entonces, mire, aquí, después del estallido, ante la desigualdad social, lo que uno dice es, ¿qué hace? ¿A qué va durante 4 años a un congreso y cómo va a representar una región como la nuestra a propósito del planteamiento que usted nos está realizando? Y nosotros hemos dicho es que hay unos proyectos jalonadores que vamos a ir a facilitar y es, por ejemplo, el Programa Social de Empleo de Emergencia de 300.000 empleos para el suroccidente colombiano. Lo que hemos dicho es que en cabeza de Juan Manuel Galán vamos a priorizar a jóvenes y mujeres cabezas de hogar, vamos a capacitar, eso se puede hacer básicamente con formación vocacional y queremos que sea parte de una emergencia económica y humanitaria que podamos plantear, porque nos dicen eso es nacional. No, Juan Manuel Galán se comprometió incluso como candidato a hacerlo localmente y es muy importante plantearlo y decirlo porque es que esta es una de las regiones más afectadas después de todo lo que hemos venido viviendo. Entonces, claro, hay un tema macro aquí de desigualdad, de que participen los empleados, que sean accionistas de sus empresas, que se redistribuyan los ingresos de acuerdo a las ganancias, pero de fondo en la región estamos hablando de, digamos, situaciones puntuales que uno podría llegar a mejorar, no solo para que sean accionistas, sino para que accedan al empleo. Pero en el día a día, en una región como la nuestra, hay proyectos e iniciativas que desde ya podemos hacer. Y una de esas es jalonar el empleo para los más vulnerables, que hoy son jóvenes y son mujeres, madres, cabeza de familia. Eso lo puede hacer un gobierno con un presidente que en nuestro caso tiene un nombre, con una bancada en Cámara de Representantes y en Senado de la región que entienda las dimensiones de lo que estamos asumiendo. Algunos de los trazos de lo que estamos ya trabajando con el Comité Multisectorial y que creemos que desde ya podemos comprometernos a hacerlo, a que sea efectivo. ¿Tú estarías de acuerdo con lo que se ha planteado de rebajarle el salario a los congresistas? Yo he dicho, Ángela, y esto suena muy populista, yo he dicho, mire, yo como cabeza de lista en una declaración de principios, yo le digo a mis electores que como senadora estaré solo 2 periodos. Y cuando digo esto es que no podemos seguir haciendo de la política o del trabajo en el Congreso y digamos en lo público un oficio, cuando es un servicio. Entonces, en este caso, como cabeza de lista, lo que yo he planteado es 2 periodos máximo y que se dé la renovación, porque la crisis de representatividad pasa porque los que están allí se han quedado con esos privilegios. Y bajarnos el sueldo. Nosotros ganamos hoy, yo todavía no estoy allá, digamos, los senadores se ganan casi 40 salarios mínimos legales vigentes. Lo que yo he planteado, Ángela, y es Gabriel Santos, por ejemplo, lo ha dicho y es nosotros estamos comprometidos con ello, es ¿por qué no llegamos a un tope de 25 salarios mínimos legales vigentes? Y no como salario, sino como el tope para que no siga creciendo como la espuma cuando vaya pasando el tiempo. Esto ha sido muy difícil, suena populismo, porque además los congresistas no le han jalado estas iniciativas, pero yo le puedo decir que yo creo que es parte de lo que uno tiene que llegar a hacer al Congreso de manera decidida. Sí, bueno, esto sí me parece importantísimo que haya personas que verdaderamente lleguen al Congreso y que se den cuenta de que parte de la desigualdad también tiene que ver con algunas personas que ganan unos salarios muy altos y que hay otras pues que verdaderamente no lo tienen. ¿Tú creerías, por ejemplo, hablando del asunto de las mujeres cabeza de hogar, que de pronto el asunto de que ellas pudieran tener unas casas gratis, sería una propuesta interesante? Eso pasó durante el gobierno de Santos y creo que alivió a muchas familias. Sí, sí pasó. Hay unos desarrollos pendientes. Entiendo incluso que en medio de las poblaciones vulnerables de nuestro suroccidente colombiano ya se... conozco, por ejemplo, la experiencia de un sector como el de apuestas, Supergiros y las mujeres que trabajan con el chance, que ellas pudieron acceder a esta posibilidad y del salario, de lo que se gana en un porcentaje, pero vamos a subsidiar tanto y que es realmente muy importante. Pero yo quiero irme un poco más allá y es que yo, por ejemplo, creo que las madres comunitarias que han servido tanto a este país tienen que tener un reconocimiento. Yo creo que Mabel Lara, y lo estamos planteando económicamente para que sea aterrizado, debe plantear cuando llegue al Congreso, por ejemplo, la pensión para esas madres comunitarias. No es descabellado.
pero es empezar a dar soluciones puntuales, reales, aterrizadas, no prometerle a todas las mujeres. En Argentina se dio una moratoria para que las mamás que eran cabezas de hogar o las que se quedaron cuidando a sus hijos pudieran pensionarse y por cada hijo les reconocían un año en la pensión. Eso es fabuloso, pero es aterrizado. Creo que es muy aterrizado lo de las madres comunitarias para empezar. Bueno, sí, creo que la pensión de las madres comunitarias apenas se lo merecen. Vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Los mejores párpados los hacen los oftalmólogos. Rejuvenecimiento facial de párpados y cejas, cirugía de bolsa de párpados y flacidez de piel, toxina botulínica y ácido hialurónico. Doctora Ángela María Dolmesh, médica oftalmóloga, especialista en cirugía estética y reconstructiva de párpados, cejas y vías lagrimales de la Universidad de McGill en Canadá. Clínica de Oftalmología de Cali, carrera 47, número 8C94, consultorio 211, teléfono 511-0267 en Cali. La Asociación de Mujeres Cabeza de Familia apoya, capacita y educa en la formación para el trabajo a la mujer y su familia con seminarios, cursos y talleres, gastronomía, educación ambiental, asesorías jurídicas y psicológicas, carrera cuarta número 576, teléfonos 881-1484, 311-728-1952, 314-718-6942, asomucafcali@yahoo.com. Ana María Morales García, intérprete, traductora y profesora de inglés, entornos presenciales y virtuales, teléfono 311-755-2776 en Cali. Continuamos en el Ágora, un lugar de encuentro. Mabel Lara, el Senado con sentido social. Hablamos un poquito de la participación de las mujeres, Mabel, porque si efectivamente desde el 2000, del año 2000 hay una ley de cuotas en Colombia, esta es exclusivamente para el Ejecutivo más que todo, también hay la obligación de que en las listas se incluyan las mujeres y sobre todo en aquellas listas cremallera que están ahora, que son listas cerradas, pues la idea es que verdaderamente este nuevo Congreso tenga más mujeres de las que hemos logrado, de todos modos, los movimientos de mujeres en este tiempo. Entonces, ¿qué propondrías tú para que verdaderamente esa ley de cuotas que ya tiene un tiempo, que se peleó, que la peleamos las mujeres hombro a hombro, ¿cómo sería posible de que esto se dé? Es decir, por lo menos en el Congreso debe haber por lo menos el 30% de mujeres, que es lo que dice la ley, pero ojalá pudiéramos lograr. Duque, por ejemplo, prometió que iba a haber el 50% en el Congreso, en el gabinete, pero nunca lo ha cumplido de verdad completamente y tampoco nadie se ha atrevido a demandarlo. ¿Qué propondrías tú? Las mujeres que estamos ahora metidas en la política sabemos lo difícil que es hacer este asunto desde el juego también de nuestra vida privada y nuestra vida pública. Mire, tal cual usted lo menciona muy bien y lo conoce muy bien, Ángela, pero las mujeres no somos el 50% de las, por ejemplo, las candidatas al Congreso para las elecciones de 2022 y la cifra es clarita, somos el 39.8, realmente que estamos hoy participando en esta dinámica electoral. La paridad no era un tema hace 4 años, hoy lo es, pero realmente dentro de las listas que prometieron la paridad, solo 3 la están cumpliendo. Y eso muestra que hemos avanzado, pero que es desastroso que los políticos solo lleven a las mujeres para cumplir la cuota y para la foto. Y yo creo que es un momento importante para hablar de lo que usted menciona, las sanciones de los partidos, incluso de un gobierno que dice que es paritario. El gobierno de Duque lo fue comenzando para la foto y luego eso se desdibujó y no lo logró. Y las mujeres tenemos que seguir exigiendo nuestro derecho ciudadano a la participación y meternos en la política. Parece que nos quisieran aburrir, nos ponen todas las trabas, de 1 millón de pesos que se entrega a un hombre, casi 300,000 para hacer política en los partidos, casi 300,000 se les entregan a las mujeres y eso es un desastre. Es un desastre además, como dice la MOE, los ataques contra las mujeres que ejercen algún liderazgo que se incrementan en época de elecciones. Entonces yo creo que lo que primero que hay que hacer es poner el asunto en la mesa y decirle claramente al país que somos un país tremendamente machista
y misógino. Y en esa medida que las mujeres tienen derecho a ejercer sus liderazgos y que nosotras, así el país no esté listo, estamos listas. Y exigir es también que en el voto la gente seleccione quiénes están cumpliendo con la legislación, quiénes están cumpliendo con esa paridad. Hay muchos que no lo hacen. Y llevar un poco también a la reflexión de la ciudadanía que una mujer en la política permite que se diversifique o que se descentralice el poder. Porque una mujer en la política, desde su mirada femenina, le puede imprimir también un poco más de sensibilidad, no sensibilidad, sino sensibilidad al ejercicio del trabajo público. Esa es una tarea pendiente, Ángela. Nosotros hemos avanzado, pero nos falta muchísimo. El país político lo que le dice a las mujeres es que vamos adelante es con ustedes, pero no es así. Eso no es cierto. Debemos celebrar las mujeres que la paridad se tomó la agenda pública, pero debemos hacerla cumplir. Las que queremos ser poder y las que están en poder. Y yo creo que es parte ya de estos 4 años que siguen, porque hace 4 no se hablaba de paridad. Hoy es aproximarnos a esa realidad. Sí, bueno, ojalá que suceda, porque sí en las mujeres, los grupos de mujeres hemos luchado muchísimo por esto, casi se puede decir desde el siglo pasado, y hemos logrado ley de cuotas, logramos que quedara una parte en la Constitución que dice que las autoridades garantizan la adecuada y efectiva participación de la mujer, y eso después se volvió ley, y la ley prácticamente dijo que era el 30%, y de allí ya no progresamos más, y deberían por lo menos todos los alcaldes, todos los gobernadores, todos los puestos públicos, todos debía de haber un mínimo de 30% en los niveles de decisión. No es nada más el relleno, no es nada más las mensajeras, ni es nada más las saciadoras, es el 30%. Y además no solamente eso, sino que sabemos que hay muchas mujeres capacitadas que salen de las universidades, hay más mujeres graduadas, pero cuando llegan al momento de la política, el machismo es el que impera. ¿Tú por qué crees que eso ocurre? Pues porque es la cultura que ha estado arropándonos durante tanto tiempo. Nosotros estamos por debajo incluso de las cifras de América Latina y el Caribe. Creo que ONU Mujeres recientemente, por favor, no soy tan exacta en las cifras, pero creo que me aproximo muchísimo, está hablando que la participación política femenina en América Latina es como el 32% y en Colombia solo el 25%. Falta mucha presencia igualitaria en todas las esferas de la vida pública colombiana. Reitero que esto es porque somos machistas, hombres y mujeres, y somos misóginos. Vienen además las elecciones locales, y yo creo que allí hay que jugar muy fuerte también sobre lo que significa la representatividad para alcaldías, para gobernaciones, y decirles a las mujeres que se metan. Nosotros lo que creo que tenemos que hacer es trabajar hombres y mujeres por construcción de nación, pero entender que las mujeres no estamos en igualdad, ni de derechos ni de participación. Sí, bueno, yo creo que es una bandera que hay que llevar al Congreso, hay que volver a la bancada de las mujeres y hay que asegurarse de que aquellas leyes que favorecen a las mujeres también se lleven al Congreso y se lleven en bancada. Muchísimas gracias, Mabel, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el programa. Muchas gracias, mi admiración y mi respeto siempre, Ángela, y sé que usted ha sido una abanderada de las causas femeninas y ha trabajado con las mujeres en nuestra región y en nuestro país. Espero que nos sentemos a conversar para que me cuente cosas interesantes que podamos lograr. Claro que sí, Mabel, y mucha suerte y que te vaya muy bien, y me encanta que verdaderamente haya mujeres como tú que estén abanderando sobre todo la causa de la mujer, porque muchas veces a las mujeres nos da miedo hacerlo. Gracias, Mabel. Gracias, buen día. Y a ustedes continúen en su canal Telepacífico.